Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es jueves de la 28ª semana del tiempo ordinario. Jueves de la 28ª semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene de la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículos 1 al 10. Yo, Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, les deseo a ustedes, los hermanos y fieles cristianos que están en Éfeso, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Él con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo, para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos por el amor, y determinó, porque así lo quiso, que por medio de Jesucristo fuéramos sus hijos e hijas, para que alabemos y glorifiquemos la gracia con que nos ha favorecido por medio de su Hijo amado. Pues por Cristo, por su sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él ha prodigado sobre nosotros el tesoro de su gracia, con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo, cuando llegara la plenitud de los tiempos. Hacer que todas las cosas, las del cielo y de la tierra, tuvieran a Cristo por cabeza. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 97, y el responsorio es: el Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas, su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Cantemos al Señor al son del arpa. Suenen los instrumentos, aclamemos al son de los clarines al Señor nuestro Dios. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. El Evangelio de hoy viene de Lucas capítulo 11, versículos 47 al 54. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos y doctores de la ley: ¡ay de ustedes, que les construyen sepulcros a los profetas que los padres de ustedes asesinaron! Con eso dan a entender que están de acuerdo con lo que sus padres hicieron, pues ellos los mataron y ustedes les construyen el sepulcro. Por eso, dijo la sabiduría de Dios: yo les mandaré profetas y apóstoles, y los matarán y los perseguirán, para que así
se le pida cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que fue asesinado entre el atrio y el altar. Sí, se lo repito, a esta generación se le pedirán cuentas. Ay de ustedes, doctores de la ley, porque han guardado la llave de la puerta del saber. Ustedes no han entrado, y a los que iban a entrar les han cerrado el paso. Luego que Jesús salió de allí, los escribas y fariseos comenzaron a acosarlo terriblemente con muchas preguntas y a ponerle trampas para ver si podían acusarlo con alguna de sus propias palabras. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Comenzamos a leer la carta de San Pablo a los Efesios y seguiremos leyendo de esta carta, seguiremos tomando la primera lectura de esta carta en los siguientes 8 días. Esta carta a los Efesios es parte de la colección de 4 cartas que le llaman las cartas del cautiverio, porque se cree que Pablo escribió estas 4 cartas, que son la de Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, que las escribió durante el encarcelamiento de San Pablo. Ahora, sabemos que San Pablo estuvo encarcelado por lo menos 3 veces, en Cesarea de Filipo, en Éfeso y la última vez fue en Roma. Ahora, ¿en cuál de estos cautiverios escribió esta carta? Se cree que muy probablemente fue cuando estuvo encarcelado en Cesarea de Filipo y que desde ahí escribió 2 cartas que se les llaman cartas gemelas. La de a los Éfeso y después a Colosa o a los colosenses, que son parte de una misma región que se identifica con lo que hoy en día es Turquía y la parte sur de Turquía, y que esas 2 cartas a los Efesios y después a los Colosenses fueron 2 cartas gemelas, y en realidad en vez de cartas algunos comentaristas las llaman cartas eclesiásticas, o sea, porque no son dirigidas, por ejemplo, como la carta a los filipenses o a los tesalonicenses o a los de Corinto, que fueron cartas escritas para contestar preguntas concretas que estas comunidades les habían hecho o para resolver ciertos problemas o dificultades, como a la de los Gálatas, cuando Pablo les escribe una carta con una firmeza impresionante, hasta tontos les llama por dejarse engañar por los judaizantes que habían llegado para convencerlos de que se circuncidaran y que adoptaran para sí mismos la práctica de la ley mosaica, lo cual Pablo decía simplemente no es posible porque entonces anularán todo lo que Dios en Jesucristo había hecho. Esto lo escuchamos en las 2 semanas pasadas en la carta a los Gálatas. Así que esta carta a los Efesios es una carta, digamos, más general, que los comentaristas dicen que muy probablemente no fue escrita para la comunidad de Éfeso, sino que a las comunidades en torno a Éfeso que Pablo no tuvo la oportunidad de evangelizar él mismo. También nos dicen los comentaristas que en ese tiempo, en Éfeso, que era una de las ciudades principales del Imperio Romano, había una diversidad de creencias y de cultos que hacía mucha competencia con el cristianismo, y que Pablo, respondiendo a esta cantidad de religiones, filosofías que jalaban a la gente en diferentes direcciones, pues escribe esta carta para sintetizar la fe cristiana y el significado de Jesucristo en nuestra fe, ¿no? Así que esta carta es una carta más, digamos, eclesiástica, que es dirigida a varias comunidades, particularmente aquellas que Pablo no evangelizó personalmente, pero que les escribe esta carta para cimentar claramente los principios cristianos y así
poder defender la fe ante la diversidad de creencias y filosofías que habitaban en aquel entonces. Algunos comentaristas también dicen de que quizás y muy probablemente esta carta no fue escrita por Pablo mismo, de que quizás fue escrita por algún discípulo de Pablo, porque se cree que esta carta sale hacia fines del primer siglo, mucho después de las otras cartas legítimas que sí se le atribuyen a Pablo. Pero nosotros vamos a reflexionar sobre esta carta, vamos a comentar sobre esta carta, simplemente tomando en cuenta de que es parte de la legacía que recibimos de este santo hombre, San Pablo. Así que simplemente vamos a atribuirla a él, aunque hay opiniones diversas en torno de quién fue el autor de esta carta. Algunos trazan esta carta hacia los años 58, 60, en Cesarea de Filipo, donde Pablo estuvo prisionero. Muy bien, demos ahora comienzo a esta carta. Dice: yo, Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios. Es una forma típica que Pablo empieza sus cartas, donde se identifica como un apóstol. Sabe que fue Dios quien lo llamó, fue Jesucristo mismo quien lo envió para ser el evangelizador, particularmente de los paganos, de los no judíos. Y Pablo se adopta para sí mismo este título de apóstol. Así que en los evangelios reconocemos por apóstoles aquellos 12 que Jesús entre sus discípulos escogió para formar un círculo más cercano en torno a él, un círculo más íntimo. Y el número 12 pues hace referencia a las 12 tribus de Israel, que la comunidad del reino pues será algo que se construye sobre el llamado de Dios de los 12 hijos de Jacob para formar las 12 tribus de Israel, y que estos 12 apóstoles que Jesús llamó en torno a sí mismo pues será la fundación en la cual la iglesia será construida. Pero el título de apóstol no se le aplica solamente a estos 12. Ya en los Hechos de los Apóstoles hay varias otras personas que se les llaman apóstoles, y por apóstol pues son aquellos que fueron testigos de la vida de Jesús, que escucharon, que lo vieron, que convivieron con él, de que fueron testigos de su pasión, muerte y resurrección. Ahora, Pablo no conoció a Jesús en vida, pero igualmente fue Jesucristo resucitado que viene a su encuentro en ese camino hacia Damasco, donde Pablo vive su conversión, y que fue Jesús resucitado quien lo va formando y quien lo envía. Por eso Pablo no tiene ningún problema en aplicarse este título de apóstol a sí mismo. Les deseo a ustedes, los hermanos y fieles cristianos que están en Éfeso, la gracia y la paz. Por gracia, Pablo se refiere a lo que Dios nos da por su propia iniciativa, no porque lo hemos merecido, no porque lo hemos ganado, no porque lo meritamos. La gracia de Dios hace referencia a la generosidad de Dios, que derrama su amor porque es la naturaleza de Dios amar, y que es una gracia que no se gana, que no se merita. Es algo que Dios nos da por parte de su liberalidad y generosidad. Y la paz, a la cual hace referencia aquí, no es la ausencia de problemas o dificultades, sino la presencia de Dios que se impone ante toda dificultad, que en medio de cualquier obstáculo, de cualquier problema, la paz del Señor se impone para hacer frente a toda oposición y ayudarnos a discernir y a responder hacia donde Dios nos llama. De parte de Dios, nuestro Padre, Pablo aquí se refiere a Dios tal y como Jesús se refería a Dios, como un Padre. Y del Señor Jesucristo, Señor es un título, no simplemente es
es un título social, o sea, como se le llama a los ancianos. Aquí Señor es un título mesiánico, de que Dios ha hecho a Jesucristo Señor de nuestra salvación. Es el autor de nuestra redención. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Él con toda clase de bienes y espirituales. Este será un tema que Pablo desarrolla mucho en sus cartas, que todo lo que somos y tenemos en Cristo es un don de Dios. O sea, ¿de qué nos podemos gloriar? ¿Qué hemos hecho para decir yo esto lo he conseguido por mí mismo? ¿No? Todo lo que somos y tenemos en Cristo Jesús es por la pura gracia de Dios, es por la pura iniciativa de Dios. Así que la actitud más propia de un cristiano es la gratitud, de siempre dar gracias a Dios, porque somos lo que somos por la pura iniciativa de Dios, por la pura gracia de Dios, por el puro amor de Dios. Él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo. Aquí hace referencia a la precreación, y para poder entender esto tenemos que leer el primer capítulo del Evangelio de San Juan, donde nos habla de la preexistencia de la palabra, del verbo, y que por medio del verbo, de la palabra, Dios llevó a cabo toda la creación. Así que aquí Pablo, como buen judío, pues hace referencia a la preexistencia de Dios, y que es en esta preexistencia, aun cuando Cristo mismo no se había hecho uno con nosotros, aun cuando nosotros mismos no habíamos sido creados, ya existíamos en la mente, en el corazón de Dios, y ya desde la preexistencia, nuestra preexistencia, ya Dios nos había elegido, nos había llamado. Y esto lo podemos decir de todo cuanto existe, que han sido elegidos, que han sido llamados, pero no todos han respondido, no todos han correspondido a la elección o al llamado que Dios en Jesucristo nos ha hecho. Aquí entra la diferencia de aquellos que simplemente dicen no, o se rebelan, o simplemente se cierran totalmente a lo que Dios nos da en Jesucristo. Pero todos son elegidos, todos son llamados, pero no todos corresponden. Para que fuéramos santos. La santidad es un fruto de la gracia de Dios, no es una precondición para recibir a Dios. Y esto es muy importante, ¿no? Porque a veces pensamos de que no somos dignos porque somos pecadores, porque tenemos estos defectos morales, o porque simplemente soy una persona indigna, ¿no? Por el pasado, por lo que he sufrido, por lo que la vida me ha dado, ¿no? Y a veces pensamos que no somos significantes, que no somos merecedores, que somos indignos para que Dios pueda poner sus ojos en nosotros. Y esto es totalmente un error. Dios no espera que seamos santos para que Él nos ame. Dios no espera que seamos perfectos para que Él nos vea con ojos de hijos e hijas suyos. No. Estés donde estés, sea cual sea tu condición, mientras tú te abras a la gracia de Dios, es la gracia de Dios que después despierta en ti el deseo de corresponderle. La santidad no es una precondición para el amor de Dios. La perfección no es una precondición para el amor de Dios. Es la gracia de Dios, es el amor de Dios, es el Espíritu de Dios lo que hace posible después estos bienes espirituales y celestiales que Pablo menciona. Y la santidad misma es un fruto de esta gracia, de este espíritu, de este amor que ha sido derramado en aquellos que han respondido a esta elección, a este llamado que Dios en Jesucristo nos hace. Dice: irreprochables a sus ojos por el amor, y determinó que porque así lo quiso, que por medio de Jesucristo fuéramos sus hijos e hijas, para que alabemos y glorifiquemos la gracia con que nos ha favorecido por medio
de su Hijo amado. Así que es por la pura gracia de Dios que Dios nos adopta como sus hijos e hijas. ¿Para qué? Para dar testimonio de la gracia de Dios, para dar testimonio ante el mundo de la presencia de Dios entre nosotros, ¿no? Este es el propósito, de que toda la creación llegue a reconocer a su Creador. Y es una noción impresionante, muy importante de comprender, ¿no? Que es la gracia de Dios que hace posible lo que somos. Pero este llamado, esta elección, tiene ciertas responsabilidades y obligaciones que no se nos imponen, sino que son fruto de este sí que le damos al Señor, ¿no? Cuando uno acepta este llamado a la fe, a seguir a Jesucristo, a identificarnos con Jesucristo, pues entonces esto nos hace colaboradores, corresponsables con Él de la promoción del crecimiento del reino de Dios. Y esto implica de que nosotros llevamos sobre nosotros esta responsabilidad de que en la forma que vivimos, en los valores que cultivamos, en el tipo de vida que vivamos, particularmente en relación con otros, pues ahí promovamos nuestra dignidad e identidad como hijos e hijas de Dios, para que otros también lleguen a conocer a este Dios, y al conocerlo, amarlo, y al amarlo, servirlo. Este es el llamado para toda la creación. Toda la creación es elegida, es llamada para llegar a esta plenitud de vida. Repito, no todos responden, no todos corresponden, no todos deciden aceptar y responder a esta iniciativa de Dios en Jesucristo. Continúa Pablo: pues por Cristo y por su sangre hemos recibido la redención. Aquí ese término de redención tiene que ver con el pagar la deuda que debemos a causa de nuestros pecados. Por ejemplo, cuando un esclavo está endeudado, o sea, y esa persona se vende para pagar su deuda, entonces no es hasta que pague su deuda que esa persona, ese esclavo, es redimido. Nuestro pecado nos ha esclavizado, o sea, nos ha puesto en contradicción a todo aquello que Dios desea para nosotros, a la vida a la cual Dios nos llama. Entonces Cristo ha pagado nuestra deuda, Cristo nos ha liberado, Él ha pagado nuestra deuda para librarnos del pecado, que era lo que nos esclavizaba, o sea, que era nuestra deuda. Entonces, en Jesucristo, nuestra deuda ha sido pagada para vivir en la libertad de los hijos e hijas de Dios. Por eso decimos que Él es nuestro Redentor. Él nos redimió con su propia vida. Dice: hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él ha prodigado sobre nosotros el tesoro de su gracia. Aquí, esta palabra prodigado sobre nosotros es una expresión muy interesante. En los evangelios, ¿a quién llamamos pródigo? Al hijo pródigo, pero es un título mal puesto, porque pródigo significa alguien que es generoso, alguien que es muy liberal en el darse a sí mismo, en el contribuir a otros, ¿no? En realidad, en la parábola del hijo pródigo, a quien se le debería llamar pródigo es al padre, por su generosidad, por su liberalidad en darse de sí mismo, que así le da la herencia a su hijo menor como al hijo mayor, ¿no? Aunque tal uno como el otro son ingratos, ¿no? Pero igualmente el padre es pródigo. Así cuando dice Pablo, Él ha prodigado sobre nosotros, o sea que Dios Padre prodigiosamente, pues ha derramado su gracia, su amor, su espíritu sobre nosotros, porque es la naturaleza de Dios ser generoso, contribuir y dar de sí mismo para que todos los que somos parte de su creación, sus hijos e hijas, lleguemos a la plenitud de la vida para la cual hemos sido creados, que solamente con la ayuda, con aquel que en amor nos cree, en amor nos sostiene, podemos llegar a esa vida a la cual Él nos llama en Jesucristo.
Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegara la plenitud de los tiempos. Esta plenitud de los tiempos es la noción del tiempo kairos. Ya antes hemos hablado de las diferentes formas del tiempo que en griego tiene. El tiempo cronológico, que se mide con el reloj, y el tiempo kairos, que es el tiempo de Dios, el tiempo de la eternidad, el tiempo cuando dice Dios, ya, ahora es el tiempo propicio, ahora es el tiempo de la plenitud, cuando Dios decide, y no cuando el reloj lo determina, cuando nosotros lo queremos. Hacer que todas las cosas, las del cielo y de la tierra, tuvieran a Cristo por cabeza. Muy bien, este es el principio de esta bella carta de San Pablo a los Efesios. Pasemos ahora al Evangelio de hoy. Continuamos leyendo del Evangelio de Lucas, capítulo 11. Jesús nuevamente aquí le tenemos denunciando a los fariseos y a los doctores de la ley, que en vez de ser instrumentos para que otros fácilmente se identifiquen con la voluntad de Dios y puedan responder a esta voluntad de Dios, pues en vez de ser una ayuda, Jesús los identifica como obstáculos. Y esto debe de resonar en nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que somos nosotros como discípulos de Jesucristo, ¿no? En el mundo? Si somos obstáculos o somos puentes para que otros también lleguen a conocerlo a Él. O si somos obstáculos que obstruyen el camino con la forma que vivimos, con nuestra forma de ser, con los valores que cultivamos, ¿no? ¿Qué es lo que reflejamos? Si llevamos el nombre de cristianos, ¿qué es lo que reflejamos hacia afuera? Si reflejamos una forma de ser y de vivir atractiva para que otros también lleguen a conocer a Cristo y por Cristo a Dios, o damos testimonio que repela, que aleja, que simplemente no hace atractivo a otros, a Cristo y a Dios mismo. Dice el Evangelio: en aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos y doctores de la ley: ¡ay de ustedes que les construyen sepulcros a los profetas, que los padres de ustedes asesinaron! Con eso dan a entender que están de acuerdo con lo que sus padres hicieron, pues ellos los mataron y ustedes les construyen el sepulcro. Y aquí también entra la realidad de que la generación de Jesucristo lo rechaza a Él. A quien los profetas hablaron acerca de Él, del que Dios tenía que enviar y que ahora está presente entre ellos, y no solamente lo rechazan, sino que terminarán condenándolo y entregándolo para que sea crucificado, y que por tanto esa generación será responsable no solamente de la sangre de Jesucristo, sino también de toda la sangre que ha sido derramada de los previos profetas, desde, dirá aquí el evangelista Lucas, desde la sangre derramada por Abel hasta Zacarías, que fue el último de los profetas que tenemos en el libro de Segundo de Crónicas, capítulo 24. Ahí se menciona acerca de este profeta Zacarías, que menciona aquí Lucas. Por eso dijo la sabiduría de Dios: yo les mandaré profetas y apóstoles, y los matarán y los perseguirán, para que así se le pida cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel, que fue matado por Caín, y hasta la de Zacarías, que fue matado por los líderes de Israel de aquel tiempo, que fue asesinado entre el atrio y el altar. Y se lo repito, a esta generación se le pedirán cuentas. Y lo mismo podemos decir de nosotros, que también a nosotros se nos pedirá cuenta de nuestra fe. ¿Qué tipo de testimonio damos? Repito lo que dije hace unos minutos, ¿no? Si damos testimonio que sea atractivo para que otros también lleguen a conocer a Cristo, lleguen a conocer a Dios, y por ese conocimiento, esa atracción, pues lleguen también a creer, a amarlo, y al amarlo servir, lo que es nuestra vocación por excelencia, servir a Dios en el prójimo. Continúa el evangelista Lucas diciendo: ay de ustedes, doctores de la ley,
porque han guardado la llave de la puerta del saber. Ustedes no han entrado, y a los que iban a entrar les han cerrado el paso. ¡Wow! ¡Qué palabras de denuncia!, ¿no? Que particularmente a los que tenemos liderazgo dentro de la iglesia, si nuestro liderazgo pues es instrumento de atracción, o somos puentes o somos obstáculos. Si somos puentes, pues ayudamos a otros a que se acerquen a Cristo, a que abran sus vidas a lo que Dios en Jesucristo les quiere dar, ¿no? O si somos obstáculos que ni siquiera nosotros quizás nos atrevemos a responder, a entrar a la vida plena a la cual Dios en Jesucristo nos llama, y prevenimos a otros, ya sea de palabra, ya sea por ejemplo, o por el tipo de vida que vivimos, por los valores que cultivamos, ¿no? Que en vez de ser puentes, pues somos paredes, obstáculos que prevenimos que otros también lleguen a Cristo. Y por esto, pues también seremos responsables. Y es a lo que Jesús también se refiere. Dice, luego que Jesús salió de allí, los escribas y fariseos comenzaron a acosarlo terriblemente con muchas preguntas y a ponerle trampas para ver si podían acusarlo con alguna de sus propias palabras. Esto ya está anticipando la entrada de Jesús a Jerusalén. Mientras más se acerca Jesús a Jerusalén, en el Evangelio de Lucas, más se intensifica su persecución, sus acusaciones y las intenciones de hacerlo caer, de encontrar algo para poder acusarlo y así después poder entregarlo a muerte. Muy bien, mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.